Hoy desde uno de mis paraísos favoritos les voy a estar contando sobre el impostor, digamos que el impostor interior, vamos a llamar esta clase, porque nosotros estamos como permanentemente en una dualidad entre la duda, ¿cierto? Y el servicio sagrado. Entonces, parte de la intención de estar con ustedes hoy es acompañarlos, ¿sí? Y acompañarlas a reconocer y a transmutar toda esa energía del síndrome del impostor, que digamos que nos han enseñado que naturalmente es negativa, pero es una parte natural del proceso de evolución de un alma que está buscando sanar, ¿cierto? Entonces, preferiblemente, antes que eliminarlo, lo que debemos hacer es aprender a escuchar lo que nos revela, que no es más que esa necesidad del ego de sentirse legítimo y todo ese llamado del alma para recordar que nosotros somos suficientes. ¿Sí? En diferentes teorías se nos ha dicho pues que el síndrome del impostor definitivamente es un paso importante de la iniciación espiritual, ¿cierto? Entonces cuando nosotros empezamos a pensar que no estamos preparados, que no merecemos guiar a otros, que aún no sé lo suficiente, lo que está sucediendo en el interior es que estamos haciendo o atravesando un rito de paso interior, ¿cierto? Y dependiendo también de la percepción que tengamos y desde nuestras creencias, esa duda no surge necesariamente para limitarnos, sino para purificar esa intención desde la cual nosotros servimos, ¿cierto? Entonces el impostor interior suele no ser nuestro enemigo, sino que es un guardián que permanentemente te está preguntando si antes de abrirte o abrir esa puerta al servicio divino que estás buscando ofrecer, si estás dispuesto a servir desde el alma y no desde el ego. Entonces esa es la pregunta que siempre nos invita el síndrome del impostor, ¿sí? Si la respuesta es sí, entonces, o sea, que sí estás dispuesto, entonces esa voz de ese impostor empieza a perder fuerza, porque ya no tiene propósito, ¿sí? Lo que está haciendo el miedo definitivamente es asegurarse de que tu entrega es genuina, ¿sí? Y hay digamos, una frase que a mí me gusta mucho y es que la digo con frecuencia y es que dudar es el precio de la conciencia, pero servir, pese a la duda, es lo más puro, es el acto más puro desde la fe. Entonces, no está mal dudar, sino empezar a entender eso que trae consigo desde la introspección y desde el insight, desde el empezar a mirarme hacia adentro, qué es lo que me está diciendo esa duda. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las raíces que son como eh, que permiten el nacimiento o esas raíces profundas del síndrome del impostor en nosotros los terapeutas, perdón? Tiene que ver, pues, desde una mirada integral, desde el a nivel psicológico, a nivel emocional, energético, eh, viene como de diferentes aristas. Digamos que a nivel mental tiene mucho que ver, como les decía ahorita, con las creencias, ¿sí? Que esas creencias pues, que son construidas y que pueden venir desde comparaciones, exigencias, incluso modelos de perfección. Entonces nos han enseñado, seguramente, pues a mí me lo enseñaron y a ustedes, muchas de ustedes también, y es que debo ser experta para poder ayudar a otros lo hacen mejor que yo, ¿quién soy yo para acompañar a alguien en su sanación si soy un simple mortal? ¿Sí? Entonces resulta que estas ideas que están a nivel mental no son más que ilusiones del yo, que buscan tener esa seguridad externa antes de permitirte salir a brillar. Súper importante tener en cuenta ese impacto mental. A nivel emocional, pues hay un miedo al rechazo o al juicio, ¿cierto? Culpa, tal vez por no tener como una autoridad espiritual o quizá inseguridades heredadas por nuestros maestros, o incluso por nuestras figuras pues de autoridad o nuestras figuras parentales. También vergüenza por tener un don diferente, por ser la loquita, la rarita, ¿cierto? Entonces ahí también hay que trabajar un poco en eso. A nivel ancestral, ¿sí? Pues sabemos que en muchos linajes, mujeres, hombres,
personas que fueron medicinas, sabios, curanderos, fueron castigados, silenciados, decrepitados, ¿cierto? Entonces, en el alma, digamos que traemos desde ese transgeneracional, pues esa memoria de temor a ser visible o a ser descubierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el síndrome del impostor, entonces, también es esa memoria energética de la represión del don, ¿cierto? Ahora, a nivel espiritual, el síndrome del impostor tiene que ver con nuestra alma reconociendo que la verdadera sabiduría no se enseña, sino que se recuerda. Y que definitivamente recordar le duele al ego porque le quita el control que tiene sobre nosotros, ¿cierto? Entonces todo eso que les acabo de contar a nivel ancestral, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, es súper importante que ustedes sepan que es clave comprender el ego del terapeuta, ¿sí? Y es que el ego del terapeuta no es malo, es necesario, porque es toda esa estructura que nos permite sostener ese rol, los límites, eh, y toda esa identidad funcional para poder servir a otros. ¿Cuál es el momento en el que el ego empieza a ser un problema? ¿Sí? O lo podemos catalogar como problema. Cuando el ego busca la validación en vez de buscar la presencia, que es lo que invita el ego, pues el ego sana, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a manifestar el síndrome del impostor, ¿sí? Eh, cuando el terapeuta se empieza a identificar con su rol, yo sano, yo guío, ¿cierto? Y resulta que ahí nos empezamos a olvidar de que la sanación no ocurre por mí, sino a través de mí. O sea, a través de mí y no por mí, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a medir todo el valor en función de los resultados del reconocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que el impostor interior empieza a ser un maestro del desapego del personaje. Entonces, aquí viene otra afirmación que, pues, o como frase, digamos, reflexiva que a mí me gusta mucho y es que el impostor es el disfraz que el alma usa hasta que el terapeuta recuerda quién es realmente. El impostor es el disfraz que el alma usa hasta que el terapeuta recuerda quién es realmente, ¿sí? Pero en todo esto se empieza a dar a medida que vamos adquiriendo mayores niveles de conciencia y de empoderamiento en todos estos temas del ser terapeuta, pues empieza un proceso alquímico, y es donde nosotros pasamos del impostor al canal. Entonces nosotros empezamos como terapeutas a encarnar nuestro poder interior, ¿cierto? Porque hemos transitado por toda esa alquimia de la duda. Entonces, digamos que ese proceso de alquimia es similar al fuego transformador. Se da primero una etapa, la primera etapa, pues son tres, cuatro etapas. La primera de ellas es la negación. Entonces, la negación trae consigo la energía de no soy suficiente. ¿Y cuál es el movimiento interno que se genera? Pues que el alma se contrae ante la misión que viene a desarrollar. Luego está la segunda etapa, que es la confrontación. Entonces la energía que trae esa confrontación es, pero ¿por qué estoy temiendo a mi propio poder? Y luego se da entonces el movimiento interno y es que el ego comienza a enfrentarse a todas sus sombras. Luego está la tercera etapa, que es la rendición, y es aquella en donde viene con la energía de no tengo que demostrar nada. Entonces el movimiento interno es que mi alma toma el mando. Y luego se da la expansión y es donde yo empiezo a traer esa energía de sirvo desde mi autenticidad. Y el movimiento interno es que la confianza y eso que yo soy, brindo y doy es natural. Entonces, en la alquimia interior, básicamente lo que ocurre es que el impostor no se elimina, sino que se integra como un recordatorio de humildad. Entonces, aquí quiero invitarlos a cada una de ustedes a que hagamos como un diálogo con nuestro impostor. Importante que tengan a la mano pues un cuaderno y un lápiz, ¿sí? Entonces van a tomar una hojita y van a respirar hondo y profundo 3 veces, inhalando y exhalando por su nariz, ¿sí? Inclusive pueden tomarse el pulso para sentir el latir del corazón allí donde les está eh, diciendo el corazón que están vivos. Entonces van a respirar profundo, van a cerrar los ojos y van a comenzar a visualizar frente a ustedes esa parte de ustedes que duda.
Tómense unos segunditos para visualizarla al frente de ustedes, hagan una copia exacta de ustedes al frente y van a ver simplemente como aquella parte de ustedes que duda. Pueden inclusive pedirle a la fuente, a la divinidad, divinidad, muéstrame lo que esta parte que duda de mí quiere decirme. Y le van a preguntar a esa parte que duda, ¿qué estás tratando de proteger en mí? ¿Qué estás tratando de proteger en mí? Tómense unos segunditos allí con los ojos cerrados, tomen nota, les pueden venir símbolos, números, imágenes, colores, frases, palabras. ¿Qué estás tratando de proteger en mí? Van a inhalar y exhalar un poco profundo. Tomen nota de aquello que les dice esa parte que duda. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y es, ¿qué pasaría si confío completamente en mi luz? ¿Qué pasaría si confío completamente en mi luz? Van a respirar hondo y profundo. Conéctense con esa parte de ustedes, siéntanla de frente. Conéctense con ella. Van a inhalar y exhalar hondo y profundo. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué historia antigua me estás recordando? ¿Qué historia antigua me estás recordando? Inhalen y exhalen hondo y profundo. Escuchen esa parte de ustedes que duda. ¿Qué les dice a través de las diferentes formas de comunicación? Y luego de tener allí estas respuestas, vamos a escribir entonces una carta de reconciliación a esa parte de nosotros que duda, ¿sí? Entonces vamos a poner allí en esa carta lo siguiente. Gracias por intentarme proteger del fracaso. O gracias por intentar protegerme del fracaso. Pero ya no necesito esconderme. Hoy elijo creerme merecedor del lugar que ocupo. Me reconozco canal de una sabiduría que no me pertenece, pero que a través de mí encuentra forma y voz. Pueden pausar el video, tomar notas sobre las frases de esta carta de reconciliación, pueden simplemente ponerlo debajo de lo que les dijo su parte que duda frente a este tema del síndrome del impostor, luego poner esta carta, ponerlo en su altar, ¿sí? O en su lugar especial, y cada tanto que sientan esa, digamos, esa duda, regresen a esta carta de reconciliación. Vuelvan a leer, ¿sí? Voy a, voy entonces ahorita a contarles un poquitico sobre cómo podemos, digamos, integrar este síndrome del impostor en nosotros. Entonces, lo primero, una de las técnicas es que es anclar la confianza en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que el impostor vive normalmente en la mente, pero la confianza habita en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar respiraciones profundas, incluso movimientos conscientes o mantras que recuerdan como esa presencia, ¿sí? De esa confianza, pues vamos a amplificar la confianza en nuestro cuerpo, quitándole poder al impostor o al síndrome del impostor. También otra de las estrategias que es muy bonita es aquello de un ritual de reconocimiento, y es que, por ejemplo, les cuento que yo cada luna nueva escribo alguna frase que ya se las voy a compartir en una hojita,
enciendo una velita, la intenciono y pongo como todo mi deseo, toda mi atención, mi intención y mi acción al servicio de esa frase, ¿sí? O de este, digamos, mantra. Reconozco la luz que habita en mí y en cada ser que acompaña. Reconozco la luz que habita en mí y en cada ser que acompaña. Este papelito yo lo tengo debajo de mi altar, desde una de las figuras sagradas de mi altar. En este caso creo que está debajo de la del Arcángel Miguel. Y lo leo cada vez que me siento como bajita de pila, o un poco desmotivada, o un poco como quizá sensible porque no he logrado algo que quiero, que tiene que ver con la profesión, ¿sí? Y me reconforta y me da como un segundo aire para poder reconectarme pues con mi propósito y volver a sentir esa confianza. Es muy importante también permanentemente recordar el propósito, para cuál es eso que me hace sentir que estoy aquí en este ahora disfrutando esta experiencia humana. Entonces, antes de cada sesión, ustedes pueden repetir en silencio, digamos que pues desde toda la intención y desde toda el deseo, ¿sí? Eh, repetir que nosotros no somos quien sanamos, sino que somos quienes sostenemos el espacio donde la sanación sucede. No soy quien sana, soy quien sostiene el espacio donde sucede la sanación. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros repetimos esa afirmación, nos está liberando de la carga de deber hacerlo bien y nos coloca como en una posición de fluir desde el servicio, ¿sí? Y ahora que, pues la última que digamos que yo la uso muchísimo, eh, es todo ese tema pues de la comunidad de espejo, y es que el síndrome del impostor se disuelve cuando nosotros estamos en tribu, cuando estamos en comunidad. Entonces, cuando nosotros tenemos espacios en los cuales compartimos esta vulnerabilidad con otros terapeutas o con otras personas que están en esta sintonía, pues se crea un campo de resonancia y empieza a suceder que este amor sustituye esa comparación precisamente en compasión y en resonancia, ¿sí? Entonces es súper importante que ustedes también hagan parte de un círculo o de algo que les acompañe pues en ese camino de lo que es este hermoso camino terapéutico. Vamos entonces ahorita, los quiero invitar a que hagamos una pequeña meditación, ¿sí? La idea es que a través de esta pequeña meditación logremos encarnar la certeza. Entonces voy a pedirles que se sienten en una posición cómoda, con su espalda recta, van a llevar sus manos al corazón. Vamos a comenzar a respirar hondo y profundo por nuestra nariz. Vamos a comenzar a respirar una luz dorada y a sentir cómo desciende hasta nuestro plexo solar. El plexo solar está 4 dedos arriba del estómago, del ombligo, perdón, en nuestro estómago. Y van a comenzar a visualizar que esa luz comienza a limpiar todas esas memorias de duda y que activa tu fuego interno. Comiencen a ver cómo ese plexo se va poniendo cada vez más amarillo, esa espiral, esa figura espiralada, ¿sí? Cómo va a medida que gira, va girando más rápido y se va llevando todas esas memorias de duda. Mientras vamos diciéndole a ese plexo, confío en la sabiduría que me habita. Soy canal de amor, no impostor. Mi autenticidad es mi medicina. Inhalen cada una de estas palabras, cada una de estas sensaciones que les genera repetir esta afirmación. Permanezcan ahí en silencio, integrando esa sensación de paz y de expansión. Van a comenzar a respirar un poco profundo. Van a estirar sus manitos, sus brazos, mover su cuello. Van a comenzar a regresar a la aquí y a la hora. Si quieren pueden tomar agüita.
y vamos a hablar un poquitico sobre la madurez del terapeuta. Y es que definitivamente un terapeuta maduro no es el que no siente miedo, sino el que aprende a convivir en paz con él. Entonces, cuando yo como humano empiezo a entenderme como humano y divino a la vez, el impostor se disuelve. Entonces, ¿y por qué lo humano y lo divino? Porque es que desde lo humano comprendemos y desde lo divino guiamos. Entonces, cuando nosotros servimos desde la verdad, definitivamente la duda se convierte en humildad y al final el impostor se convierte en ese guardián de nuestra identidad y de nuestra integridad. Entonces, no crean que los grandes terapeutas o las personas a las que nosotros acudimos como maestros o como gurús no sienten miedo, claro que sí. Lo que pasa es que saben convivir con él y saben hasta dónde está su humano y hasta dónde está su divinidad para ponerla al servicio de la comprensión y de la posibilidad de guiar a otros en este camino de transformación. ¿Sí? Y quiero proponerles que ustedes por 7 días, cada vez que cierren una sesión terapéutica, si ya tienen sesiones, o que hagan una meditación, por ejemplo, en mi caso yo hago en la mañana y en la noche, y es que por 7 días se pongan a la tarea de escribir una frase de gratitud hacia ustedes mismos como canal y comiencen a observar un momento en el cual la duda que ustedes tenían se transformó en amor. Agradezcan por esa alquimia y adicionalmente declaren como una intención para el día siguiente. En este caso yo repito con mucha frecuencia o con mucha intención porque me parece que hay que declarar, decretar, manifestar. Y es que yo elijo confiar, elijo servir y elijo recordar. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Eh, Olvidaba decirles que al final de la semana, estos 7 días, quemen simbólicamente sus papeles y, y agradezcan la lección del impostor interior que les está dando durante esta semana, durante este ritual que hicieron este ejercicio de integración que hicieron durante esta semana. Espero que les haya gustado la clase. Les mando un abracito y hasta que nos volvamos a ver. Chao, chao.